Desde el primer instante, cuando aún resonaban los ecos del caos en el dispensario, don Pedro no tuvo dudas. No permitiría que el atentado contra el lugar más sagrado de la colonia, el centro de salud, símbolo del bienestar común y del progreso social, quedara sin una respuesta contundente. La sangre de Begoña, manchando el suelo donde cada día ella curaba a los demás, fue para él la confirmación de que estaban frente a un enemigo del orden, alguien que debía pagar con todo el peso de la ley y más. Su rostro, frío como el mármol, y su voz, tajante como un decreto, no dejaban espacio a la duda. Esto no quedará así. Mientras tanto, Begoña, aún convaleciente por la herida sufrida durante el asalto, vivía un proceso distinto. A pesar del dolor físico, la impresión más fuerte no venía del golpe, sino del instante en que se cruzó la mirada con el joven que la había agredido. No era una mirada llena de odio ni de furia, era una mirada quebrada, asustada, casi humana. Y esa grieta, por mínima que fuera, se le quedó grabada en la memoria como una pregunta sin respuesta. ¿Quién era ese ladrón? ¿Qué lo había llevado hasta allí? Poco después, cuando la Guardia Civil identificó y detuvo al responsable, Begoña pidió verlo. Lo que para don Pedro fue una muestra de debilidad, para ella fue una necesidad ética, médica, humana. Lo observó sentado, esposado, con la cabeza gacha y las manos temblorosas. No era un criminal profesional. Era un chico joven, marcado por la desesperación. Escuchó su historia, su madre enferma, su hermana menor sin comida en casa, el padre desaparecido desde hacía meses. El robo no fue un acto de maldad, sino de desesperanza. Y fue en ese momento que algo cambió en Begoña. Ya no lo vio como un enemigo, sino como un reflejo oscuro de lo que la sociedad había ignorado. Justo en ese momento, cuando Begoña pidió retirar la denuncia, el mundo de don Pedro se vino abajo. ¿Perdonarlo? ¿Después de lo que hizo? ¿Después de lo que te hizo a ti? Gritó entre las paredes de su despacho, como si necesitara que el eco lo validara. Para él, no existía mayor traición que la clemencia frente al delito. Y menos aún cuando la víctima era una mujer de su entorno, una empleada ejemplar. En sus ojos, Begoña no estaba siendo compasiva, sino ingenua. En sus palabras, estaba traicionando el principio fundamental que él había defendido toda la vida: el orden por encima de las emociones. Sin darse cuenta, ese enfrentamiento silencioso entre don Pedro y Begoña fue contagiando al resto de la comunidad. Algunos, como Digna o Joaquín, entendían la reacción del patriarca, su necesidad de control y autoridad. Otros, en cambio, comenzaron a cuestionarse si realmente la justicia debía estar hecha solo de castigos o si la empatía tenía también un lugar. Fue entonces cuando Claudia, decidida a demostrar que incluso los más señalados podían tener una segunda oportunidad, intercedió por Raúl. «Contrátelo», le dijo a don Pedro mirándolo a los ojos. «No por compasión, por justicia, porque tiene derecho a trabajar y demostrar que es más que sus errores». En paralelo, la herida emocional en la familia de la reina seguía supurando. Marta, atrapada entre las exigencias de Pelayo y sus propios miedos, se enfrentaba al momento decisivo: aceptar o rechazar la propuesta de ser madre. Durante días evitó la conversación, cambiaba de tema, se refugiaba en el trabajo, incluso llegó a fingir dolor de cabeza. Pero no podía huir eternamente. Una noche, al calor de la chimenea, con los silencios pesando más que las palabras, miró a Pelayo y habló. «No sé si quiero traer un hijo a este mundo donde se castiga más que se comprende. Pero si tú estás a mi lado, quizás, puedo intentarlo». Pelayo no respondió de inmediato, solo le tomó la mano, y en ese gesto, Marta sintió un atisbo de certeza. Mientras tanto, Cristina libraba su propia batalla interior. La confesión a Irene fue un momento de ruptura. «Besé a Gabriel», dijo sin rodeos, con la voz cargada de culpa y deseo. Irene quedó paralizada, no solo por la revelación en sí, sino porque intuía que lo de Cristina no era un error pasajero. Había fuego ahí, había algo que la consumía. Pero también había peligro. Gabriel no era un hombre sencillo. Había sombras en su pasado, secretos aún no revelados. Y lo que más temía Irene era que su hija terminara quemada por acercarse demasiado a ese fuego. En ese mismo día, Luz comenzó a ver grietas donde antes solo había visto solidez. El matrimonio de Marta y Pelayo, que tantos envidiaban por su aparente armonía, empezó a parecerle una fachada. Un comentario fuera de lugar, una mirada esquiva, una ausencia prolongada. Algo no encajaba, y como toda mujer intuitiva, Luz no se conformó con la duda. Decidió observar, preguntar,
incluso confrontar si era necesario. ¿Qué esconden?, se preguntaba en silencio cada vez que veía a Marta mirar por la ventana con los ojos perdidos. Poco después, Luis, con la energía de quien quiere demostrar que no es solo el hijo de don Pedro, concibió una idea que podría marcar un antes y un después. Una gran celebración por el 25 aniversario de la Banda de la Reina. No solo sería una fiesta, sería una reivindicación de todo lo logrado, un símbolo de unidad tras los últimos conflictos. Pero sabía que para llevarlo a cabo necesitaba el beneplácito de Damián. Y eso, lo sabía bien, no sería fácil, porque Damián no regalaba su aprobación. Había que ganársela, convencerlo con hechos, no con palabras bonitas. Mientras tanto, en la clínica donde Begoña continuaba con su recuperación, la noticia de que había retirado la denuncia comenzó a filtrarse entre los pasillos. Las enfermeras murmuraban, algunos pacientes comentaban, y poco a poco la historia se convirtió en una suerte de escándalo silencioso. Pero Begoña no se escondía. De hecho, caminaba más erguida que nunca. Había tomado una decisión difícil, una que implicaba exponerse al juicio de todos, incluso al desprecio de don Pedro. Pero en su corazón, sabía que había hecho lo correcto. No por debilidad, no por lástima, sino por humanidad. Una mañana, justo al llegar al dispensario, encontró en su taquilla una nota anónima. Gracias por ver más allá de mis errores. No tenía firma, pero no necesitaba más. Esa frase, sencilla y sincera, valía más que cualquier disculpa formal. Era la prueba de que su acto de compasión había resonado donde debía. Esa mañana trabajó con una energía distinta. Curó heridas físicas, sí, pero también sembró la semilla de algo mucho más grande. La idea de que el perdón también puede ser justicia. Al otro lado del pueblo, don Pedro planificaba en silencio su respuesta. Para él, el problema no era solo el ladrón, era el mensaje. ¿Qué diría esto a los demás trabajadores? ¿Que pueden violar la ley y luego ser absueltos por un gesto sentimental? En su visión del mundo, eso era una amenaza al orden establecido. Convocó una reunión privada con algunos de los jefes de sección de la fábrica. No habló mucho, pero lo que dijo bastó para congelar el ambiente. Si la ley no castiga, lo haremos nosotros. Con disciplina, con ejemplo. No lo sabía aún, pero esas palabras serían el inicio de un conflicto más profundo. Porque entre los presentes estaba Joaquín, su hijo, que aunque nunca lo enfrentaba abiertamente, comenzaba a cuestionar los valores de su padre. También estaba Gaspar, que había visto cómo sus compañeros comenzaban a dudar, a murmurar, a preguntarse si tal vez había otra forma de hacer justicia. Y en medio de todo, estaba Claudia, que al enterarse de la postura intransigente de don Pedro, no tardó en movilizar a los vecinos. ¿Así vamos a vivir ahora? ¿Con miedo a equivocarnos?, dijo en voz alta en la plaza, rodeada por un pequeño grupo de mujeres. Si nadie puede cambiar, entonces todos estamos condenados. Esas palabras resonaron en Raúl como una campana. Durante semanas, había vivido con la sombra de sus errores. El pasado con María, la desconfianza de Damián, la constante sensación de no ser bienvenido. Pero cuando Claudia pidió a don Pedro que lo contratara, fue como si se encendiera una luz en medio de tanta oscuridad. No pidió explicaciones, no rogó, solo extendió la mano y dijo: «Gracias por creer en mí». Y Claudia, sin decir nada más, lo abrazó. Un gesto sencillo, pero que valía más que 1000 discursos. Al día siguiente, Fina vivió uno de los momentos más íntimos de su vida sin siquiera darse cuenta. Mientras jugaba con Teo en el patio, entre risas y carreras, el niño tropezó y cayó. Nada grave, un rasguño, una lágrima, pero cuando corrió hacia ella en busca de consuelo, se aferró a su cintura como si fuera su madre. Y Fina, sin pensarlo, lo alzó en brazos y lo calmó con palabras suaves, cálidas. Fue en ese instante que lo sintió. Una paz, una conexión, una certeza. Tal vez sí puedo ser madre, se dijo en silencio. No era la seguridad absoluta, pero era un comienzo. Por otro lado, Marta, después de su confesión a Pelayo, comenzó a mirar el mundo con otros ojos. El hecho de atreverse a hablar ya era un paso enorme. Pero tomar una decisión, eso era otra cosa. Pasó días sin poder dormir, noches con la mirada fija en el techo, preguntándose si su deseo de ser madre venía de ella o de lo que otros esperaban de ella. Hasta que una tarde, durante un paseo con Julia, la hija de Begoña, algo cambió. La niña la tomó de la mano, le contó un cuento inventado, y al final le dijo: «Si tú fueras mi mamá, yo sería feliz todos los días».
Marta no supo qué decir, solo la abrazó fuerte, y cuando volvió a casa, miró a Pelayo y le dijo, sí. Quiero intentarlo, no porque tú lo quieras, porque ahora, también lo quiero yo. Mientras tanto, en casa de los Merino, la tensión entre Irene y Cristina crecía con cada día que pasaba. La confesión del beso no había sido un simple error adolescente, había desatado una tormenta de emociones. Irene temía que Gabriel no fuera sincero, que jugara con los sentimientos de su hija. Pero Cristina se negaba a escucharlo. Tú no entiendes lo que siento, gritó una noche, entre lágrimas. Nunca has entendido nada de mí. Irene se quedó sin palabras, no por el grito, sino porque, en el fondo, sabía que su hija tenía razón. Había pasado demasiado tiempo juzgando y muy poco tiempo escuchando. Fue entonces cuando Luz decidió intervenir, no como madre, ni como esposa, sino como mujer. Habló con Irene, con Cristina, incluso con Gabriel. Quería entender, no controlar, pero también quería advertir. El amor verdadero no se esconde detrás de secretos. Se construye con confianza, le dijo a Gabriel, mirándolo a los ojos. Él no respondió, pero en su mirada había un dejo de respeto. Y de miedo, porque tal vez, por primera vez, alguien lo veía de verdad. Mientras todo eso sucedía, Luis intentaba dar forma a su idea del aniversario. Sabía que no bastaba con una fiesta. Necesitaba algo que emocionara, que dejara huella. Pensó en una exposición de fotos antiguas, en una cápsula del tiempo, incluso en un homenaje a los trabajadores más veteranos. Pero todo dependía de Damián, y el patriarca, fiel a su estilo, lo escuchó en silencio, sin mover un músculo del rostro. Solo al final, dijo, sorpréndeme. Luis entendió que era un sí, pero también, un reto. A pesar de todos los intentos de diálogo, el enfrentamiento entre don Pedro y Begoña se volvió inevitable. Una tarde, al salir del dispensario, ella lo encontró esperándola frente al coche oficial, como si fuera un juicio sin tribunal. Su figura, imponente, bloqueaba la salida, y su voz no era más alta que un susurro, pero contenía todo el peso del desprecio. No esperaba esto de ti, Begoña. Has elegido al culpable por encima del orden. Has debilitado la estructura que nos sostiene. Begoña lo miró, con la serenidad de quien ya ha aceptado el precio de sus actos. No he elegido al culpable, don Pedro. He elegido no sumarme al odio. Eso es distinto. Fue un cruce de miradas silencioso, como el choque entre dos mundos que ya no pueden encontrarse. Don Pedro se dio media vuelta, sin responder, pero esa noche, en la soledad de su estudio, rompió el vaso de coñac contra el suelo. Porque por primera vez, alguien lo había enfrentado desde la moral, no desde la obediencia. Y eso lo desarmaba más que cualquier insulto. Sin embargo, no todo en la colonia era tensión. También comenzaban a florecer pequeños brotes de esperanza. Claudia, con su habitual valentía, organizó una reunión informal con varios vecinos para hablar del futuro laboral de Raúl. Lo defendió con vehemencia, argumentando no solo su experiencia, sino también su evolución personal. Raúl, presente pero en silencio, escuchaba con el rostro enrojecido por la mezcla de vergüenza y gratitud. Todos merecemos una segunda oportunidad, dijo Claudia al cerrar su discurso. Y yo confío en que Raúl hará valer la suya. Las palabras calaron hondo, incluso algunos que antes lo evitaban comenzaron a mirarlo con otros ojos. Fue una semilla, y en ese instante, Raúl comprendió que redimirse no era borrar el pasado, sino construir un presente digno a pesar de él. Por otro lado, Fina, con esa nueva seguridad que iba brotando en ella, comenzó a plantearse un proyecto personal. Siempre había ayudado a los demás, en la fábrica, en el barrio, en la vida de otras mujeres. Pero ahora sentía que quería algo más, algo propio, tal vez adoptar, tal vez acoger temporalmente a niños sin hogar. Lo compartió tímidamente con Manuela y con Carmen Recas en una merienda improvisada, y ambas la animaron con una sinceridad que la emocionó. No necesitas demostrarle nada a nadie, Fina, le dijo Carmen. Ya eres más madre que muchas que han parido. Fue una de esas frases que quedan grabadas para siempre. Esa noche, Fina no durmió mucho, pero por primera vez, soñó con un futuro diferente. Mientras tanto, Luis se enfrentaba a su mayor reto: convencer a Damián de apoyar el evento del aniversario. Lo invitó a una cena privada, sin más asistentes, sin adornos, sin discursos. Solo padre e hijo, sentados frente a un plato sencillo. Habló con el corazón, sin intentar impresionar. No quiero que sea solo una celebración de lo que hemos hecho, sino de lo que queremos hacer juntos. Como familia, como empresa,
Como comunidad. Damián, al principio hermético, fue cediendo poco a poco. Recordó con nostalgia los primeros años de la banda, los obreros que habían muerto trabajando, los hijos de aquellos que hoy lideraban los equipos. Al final, levantó la copa y dijo: hazlo, pero hazlo bien, y que todos recuerden por qué existimos. Luis sintió una mezcla de alivio y presión. Sabía que ahora no podía fallar, pero también supo que su padre, por una vez, había creído en él. Por su parte, Marta y Pelayo vivían días de ilusión contenida. Hablar de ser padres había removido más cosas de las esperadas. A veces discutían sin motivo, otras, se abrazaban como si fuera la última vez. Marta, especialmente, se encontraba más vulnerable. Recordaba su infancia, la presión de ser una de la reina, las exigencias de ser perfecta. Y ahora, por primera vez, tenía la oportunidad de romper ese ciclo. De criar a un hijo desde el amor, no desde la exigencia. Pelayo lo entendía, y, aunque no siempre sabía cómo expresarlo, se esforzaba. Una noche, le trajo una cajita con pequeños objetos. Un peluche, un libro infantil, un sonajero. No era un anuncio, era un símbolo. Marta lo abrió, y al verlos, rompió a llorar. Pero no de tristeza, lloraba porque, por primera vez, sentía que no estaba sola. Entretanto, en la fábrica, las tensiones comenzaron a sentirse con más fuerza. Algunos trabajadores se quejaban del aumento de controles, de las amenazas veladas de los capataces, de la mirada constante de don Pedro desde su despacho. La cultura del castigo estaba empezando a asfixiar incluso a los más leales. Fue Manuela quien rompió el silencio. Durante una reunión de seguridad, alzó la voz. No podemos trabajar con miedo, y no podemos vivir esperando el próximo castigo. Gaspar la miró, orgulloso, y otros comenzaron a asentir. Fue una chispa, tal vez pequeña, pero encendió algo. En ese mismo día, Luz descubrió algo que confirmó sus sospechas. Revisando unos documentos de Pelayo, no por desconfianza, sino por rutina, encontró una carta sin abrir dirigida a Marta, enviada desde una clínica de fertilidad. No lo comentó de inmediato, pero esa noche, la observó durante la cena. Cómo Marta evitaba mirarla, cómo Pelayo cambiaba de tema, y comprendió que había una historia que aún no se había contado. Decidió no presionar, pero tampoco se quedaría de brazos cruzados. La mañana siguiente, Marta decidió romper el silencio. No podía seguir escondiendo sus miedos ni ante Pelayo ni ante sí misma. Se despertó antes del amanecer, preparó café y se sentó frente a la ventana. Cuando Pelayo bajó, aún con el sueño en los ojos, la encontró en esa postura que solo ella adoptaba cuando iba a hablar de algo importante. No hicieron falta muchas palabras. No tengo claro si quiero tener un hijo porque lo deseo. O porque temo que si no lo hago, tú te alejes. Pelayo, al principio, se sintió herido. Pero después, comprendió que esa confesión no era una acusación, sino una súplica de sinceridad. Se acercó, le tomó la mano, y con una ternura rara en él, le dijo: si un hijo te alejara de ti misma, no lo quiero tampoco. Prefiero esperarte, o no ser padre nunca, si eso significa perderte. Esa respuesta, dicha sin dramatismos, con la voz apenas quebrada por la emoción, fue para Marta más poderosa que cualquier promesa. Lo abrazó, lloró, pero esta vez, lloró desde la libertad. Por otro lado, Cristina y Gabriel tuvieron su primer enfrentamiento real. Ya no era solo atracción o complicidad, era también celos, inseguridad, y sobre todo, la diferencia entre lo que cada uno esperaba del otro. Cristina quería claridad, Gabriel, espacio. En una conversación tensa en el aparcamiento de la fábrica, Cristina le lanzó una pregunta que sonó como un ultimátum. ¿Estás jugando conmigo o tienes miedo de que esto sea real? Gabriel no supo qué responder, y ese silencio fue su respuesta. Cristina se marchó con el corazón encogido, sintiendo que había entregado más de lo que Gabriel estaba dispuesto a recibir. Irene, al verla entrar en casa con los ojos húmedos, no dijo nada. Solo la abrazó, y Cristina, sin resistirse, por fin se dejó consolar. Mientras tanto, don Pedro continuaba endureciendo su discurso. Convocó a una junta extraordinaria con los responsables de la banda de la reina. Su intención era clara: reinstaurar un sistema de control absoluto. Su argumento era que la compasión había debilitado la estructura empresarial, que si no se actuaba con firmeza, todo el legado familiar podría venirse abajo. Incluso insinuó que la decisión de Begoña de retirar la denuncia había enviado un mensaje de debilidad a toda la colonia.
Pero lo que no esperaba era que Luis se atreviera a levantar la voz. Por primera vez en mucho tiempo, su hijo habló desde la convicción, no desde el temor. No es la compasión lo que nos debilita, es el miedo al cambio. Lo que Begoña hizo no fue debilidad, fue valentía. El silencio en la sala fue absoluto. Don Pedro lo miró con una mezcla de rabia y desconcierto. Durante segundos eternos, nadie se atrevió a respirar, hasta que finalmente, el patriarca se levantó y se marchó sin decir una palabra. Luis se quedó de pie, temblando, pero en su pecho ardía una llama nueva, la de quien, por fin, empieza a caminar con sus propios pasos. En otra esquina del pueblo, Claudia y Raúl celebraban discretamente la noticia de su contratación. No era un puesto de prestigio, pero era un comienzo. Raúl, aún inseguro, le preguntó a Claudia si realmente pensaba que merecía una segunda oportunidad. Ella lo miró, con esa mezcla de dulzura y firmeza que solo ella sabía usar. No es cuestión de merecer, es cuestión de elegir ser diferente, y tú ya estás eligiendo. Raúl no respondió, solo la besó en la frente, y en ese gesto silencioso, le agradeció más que con 1000 palabras. Mientras tanto, la noticia de que Begoña había retirado la denuncia llegó a oídos de Damián. La convocó en su despacho, no para reprenderla, sino para entender, porque aunque no lo dijera, en el fondo admiraba su determinación. Begoña le explicó con calma todo lo que había sentido, la mirada del ladrón, su historia, el vacío que había detrás de ese acto, y al final, le dijo algo que Damián no olvidaría. No quiero que mi herida sea el inicio de una cadena de destrucción. Quiero que sea el inicio de algo distinto. Damián, sorprendentemente, asintió. No prometió apoyo, pero tampoco ofreció resistencia, y en ese gesto, Begoña entendió que había sembrado una duda en alguien que pocos habían logrado hacer dudar. Por otro lado, Fina recibió una carta inesperada. Era de una antigua amiga que trabajaba en un centro de acogida. Le hablaba de un niño que había llegado recientemente, con una historia muy similar a la del ladrón. Sin familia, sin hogar, pero con una ternura que desarmaba. Fina leyó la carta varias veces. Algo en su interior vibró, y esa noche, mientras paseaba por la plaza, sintió por primera vez en años que tenía un propósito que era solo suyo. Esa misma noche, Luz decidió confrontar a Marta. Le mostró la carta que había encontrado y le preguntó directamente: ¿Estás bien? ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Marta, lejos de enfadarse, se sintió aliviada. Por fin alguien preguntaba por ella, no por sus decisiones. Le contó todo, las dudas, los miedos, la presión, y Luz, en lugar de juzgarla, simplemente la abrazó. Gracias por no esconderte de mí, le susurró. Y en ese abrazo, ambas entendieron que, a veces, ser mujer significaba justamente eso, caminar juntas, sin máscaras. A la mañana siguiente, el sol apenas despuntaba cuando don Pedro recibió una visita inesperada. Era Claudia, vestía sencillo, pero caminaba con determinación. No había venido a pedir permiso ni a justificar a Raúl, había venido a decir lo que nadie se atrevía a decirle al patriarca. Usted ha construido mucho, don Pedro, pero no puede controlar lo que los demás sienten, ni a quién deciden perdonar. Él la miró en silencio. Por dentro, hervía, pero también, en lo más profundo, sintió algo que no estaba acostumbrado a sentir: respeto. Porque Claudia no lo desafiaba desde la rabia, sino desde la convicción. Y aunque no lo admitiera, sabía que esa generación nueva, esa que pensaba diferente, también era parte del futuro que él mismo había ayudado a forjar. Justo en ese momento, Begoña pasaba por la plaza y los vio. Claudia salía erguida, don Pedro la observaba desde el umbral de su despacho. Cuando sus miradas se cruzaron, don Pedro no dijo nada, pero tampoco frunció el ceño, solo bajó la vista, y para Begoña, ese gesto fue más poderoso que cualquier disculpa. Porque a veces, ceder también es una forma de justicia. En la fábrica, el ambiente comenzaba a cambiar. Gracias al empuje de mujeres como Manuela, Carmen y Claudia, los rumores de castigos se transformaban en propuestas. Se hablaba de abrir un comité de trabajadores, de revisar las condiciones laborales. Y aunque aún no había nada oficial, se sentía en el aire una energía nueva. Como si la colonia empezara a respirar de nuevo después de semanas de tensión. Luis, entusiasmado por los cambios, convocó a varios compañeros para organizar la celebración del aniversario. Incluyó a todos, desde obreros hasta jefes de sección, desde jóvenes hasta veteranos. Incluso le pidió a Fina que ayudara con los discursos, sabiendo que sus palabras siempre sabían tocar el corazón.
Cuando ella aceptó, algo en él se ablandó. Tal vez, por primera vez, se sentía un verdadero líder. Al mismo tiempo, Marta y Pelayo iniciaban los trámites para consultar a una clínica de fertilidad. No era una decisión definitiva, pero era un paso, y lo dieron juntos, de la mano, sin imposiciones. Esa tarde, después de firmar los papeles, caminaron por la orilla del río como cuando eran novios. Y al ver el reflejo del sol en el agua, Marta susurró: «No sé si seremos padres, pero sí sé que, por fin, soy tu compañera, no tu deber». Pelayo sonrió, la besó en la frente, y supo que ese era el verdadero inicio de su familia. Por su parte, Cristina se encontraba en plena transición emocional. Había dejado de buscar respuestas en Gabriel y empezaba a buscarlas en sí misma. Se inscribió en un curso nocturno de farmacología, retomando un sueño que había abandonado por miedo. Irene, al enterarse, le preparó la cena esa noche y le dejó una nota sobre la mesa. «Estoy orgullosa de ti. Siempre lo estuve, aunque no supe demostrarlo». Cristina lloró, no por la nota, sino porque por fin sentía que su madre no la veía como una niña rebelde, sino como una mujer que también podía equivocarse, y levantarse. Esa misma noche, Raúl fue a buscar a Claudia. Caminaban en silencio cuando él se detuvo, la miró a los ojos y dijo: «No sé qué haré con esta nueva oportunidad, pero sí sé que no quiero vivirla sin ti cerca». Claudia, con los ojos brillando, respondió sin palabras. Solo le tomó la mano. Y caminaron, como si el futuro no diera miedo mientras se anduviera juntos. Don Pedro, por su parte, pasó la noche en vela. Releyó viejas cartas, antiguos contratos, incluso la primera nota de agradecimiento que había recibido de un trabajador hacía más de 30 años. Todo parecía tan lejano, pero también tan presente. Recordó a su padre, a los comienzos, y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si estaba dispuesto a cambiar. No respondió esa pregunta aún, pero el hecho de hacérsela ya era un paso. La mañana del evento llegó. La plaza estaba llena de colores, de risas, de música. La banda de la reina celebraba sus 25 años. Y no lo hacía solo como empresa, sino como comunidad. Luis dio un discurso breve pero emotivo. Begoña fue ovacionada al subir al escenario. Damián, desde la primera fila, aplaudió con más emoción de la que mostraba. Fina leyó unas palabras que hicieron llorar incluso a los más duros. Y entre el público, don Pedro miraba todo con una mezcla de orgullo y extrañeza. No era su mundo, pero era el mundo que había ayudado a crear, y quizás, solo quizás, estaba listo para cederle el testigo a los que venían detrás. Cuando Begoña terminó su intervención, bajó del escenario y se acercó a él. Sin miedo, sin rencor, solo con una sonrisa. «Gracias por venir», le dijo. Don Pedro no respondió, pero asintió, y en ese gesto, cargado de años de poder y de silencios, se escondía la semilla de algo nuevo. Algo que aún no tenía nombre, pero que ya empezó